¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Vamos a iniciar el programa con una denuncia hecha por el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por su presunta omisión contra las empresas consorciadas peruanas y la corrupta brasileña Odebrecht. Recordemos que hasta el momento tampoco se conoce el acuerdo al que llegó la Fiscalía del Perú y, por supuesto, la empresa Odebrecht. Esto ha merecido por parte del congresista Daniel Salaverry una denuncia contra el fiscal de la Nación. Los detalles a continuación. Señores periodistas, buenos días. Para informarles que hace unos minutos he ingresado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción. Debido a que, a pesar que han transcurrido varios meses de conocerse estas declaraciones en el tema del Lava Jato, el fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar e iniciar estas investigaciones contra aquellas empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht. Tratándose del acto de corrupción más importante y alarmante de los últimos años en nuestro país, creemos que el pueblo peruano no solamente necesita, sino merece conocer la verdad. Yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida, sea tramitada de acuerdo a ley, sino que finalmente el Pleno del Congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la Nación. Todo esto ya está desarrollado en la denuncia a la cual ustedes van a tener acceso. El cargo de fiscal de la Nación lo obliga a él, como cabeza de este organismo que es el encargado de investigar y de llegar a la verdad en todos estos casos de corrupción, de procesar a todos los implicados. No vemos que él haya garantizado esas investigaciones y, por lo tanto, creemos que ha cometido esta grave omisión funcional que está prevista en la Constitución. Lo que el pueblo peruano quiere, y ustedes que son periodistas así lo han conocido durante todos estos meses, es conocer la verdad. Y la verdad se conoce cuando uno investiga. Pero si el fiscal de la Nación no garantiza que se inicien esas investigaciones, jamás podremos llegar a esa verdad. Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso y que están siendo investigación. Esta denuncia contra el fiscal de la Nación, como vuelvo a repetir una vez más, es por la omisión funcional, por no haber garantizado que se hayan iniciado ya las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la empresa corrupta Odebrecht. Esta denuncia la he hecho a título personal. El día de mañana, que tenemos reunión de bancada, informaré a mi bancada al respecto. Lo que queremos es encontrar la verdad a través de una investigación seria y ajustada al debido proceso. Investigación que reiteradamente la Fiscalía se ha negado a iniciar, y el fiscal de la Nación, como cabeza de esta institución y de este organismo, debió garantizarla hace ya muchos meses. Señores periodistas, esperemos que esta denuncia pueda ser admitida a ley y que, vuelvo a repetir, el Pleno del Congreso finalmente, luego de evaluar las pruebas que nosotros estamos presentando, pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al fiscal de la Nación. Muchas gracias, muy amable. Ahora bien, ¿cuáles han sido las reacciones aquí en el Congreso de la República sobre esta denuncia interpuesta por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry? Pues algunas a favor y otras en contra. Vamos a ver y escucharlas a continuación aquí en Expediente Odebrecht. Pese a que la OMPE, con ustedes en una conferencia de prensa, ha señalado que somos el único partido que ha rendido cuentas y ha bancarizado los aportes de los cócteles, y la SUNAT nos ha auditado, tenemos una investigación que ya está durando más de 18 meses respecto a cócteles. ¿Quién puede creer que organizamos cócteles como parte de una organización criminal? Entonces, mientras se le pasa la tortuga en temas como estos, en los temas gruesos de violación de menores, de violación de mujeres, de crimen organizado real como el que ocurrió en Ancash, hasta el día de hoy no hay nada. Entonces, en ese sentido es que yo tengo esas sospechas, pero también estoy convencida, y lo he dicho, de que hay fiscales probos, hay fiscales honestos, y ojalá que ellos sean la mayoría. Esta no es una represalia, entonces, del Nosotros no tenemos ningún
ningún ánimo de represalia ni de persecución. Nosotros hemos salido a acusar ser víctimas de una persecución política por parte de cierto sector del Ministerio Público que estaría haciendo política, al acusarnos sin ninguna prueba, sin ningún indicio de ser parte de una organización criminal. Decir, si no estás investigando a la lideresa de mi partido, ¿puede ser destituido? No, porque el hecho que el congresista Salaverry haya presentado una acusación está debidamente fundamentado. Hasta el día de hoy, respecto de las empresas corruptas que incluso el señor Barata ha admitido, han conocido de las coimas, el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Entonces el congresista Salaverry considera que se refiere a Graña y Montero, a Obrainsa, a COSAP y a todas las que han sido socias. Yo no tengo la lista, pero básicamente él se refiere a esas empresas que al menos, por decirlo menos, deberían tener abierta una investigación para demostrar o no su inocencia. Claro, esta denuncia sale, congresista, luego de la investigación que el Ministerio Público ha incluido a Keiko Fujimori como parte de una organización criminal. ¿Se puede interpretar, para el público que le escucha, que es un tipo de venganza o revancha de Nosotros rechazamos tajantemente esa versión. Nosotros no tenemos ninguna animadversión por el doctor Pablo Sánchez, ni por su actuación, ni por la Fiscalía. Nosotros hemos salido a acusar ser víctimas de una persecución y sin embargo seguimos afrontando la investigación. Son más de 1000 personas las que han sido citadas y van a rendir su manifestación. Del otro lado, no podemos negar que efectivamente hasta el día de hoy el caso Lavallato no ha originado ninguna investigación en el Ministerio Público respecto de las socias. Ese es un hecho objetivo. Por eso lo que está diciendo el congresista también en uso de su prerrogativa constitucional de fiscalización es: señor fiscal de la Nación, ¿qué ha hecho su institución respecto a estos hechos? ¿Y usted cree que va a proceder esta medida? No sé, yo no soy miembro, vamos a esperar la evaluación, esperamos los resultados. Si es por ese motivo, tenemos un impedimento constitucional. El Parlamento no puede abocarse a causas pendientes en los órganos jurisdiccionales. De tal manera de que eso se va a tramitar, como él lo ha dicho, es a título personal, ni siquiera es acuerdo de su bancada, pero si es por una investigación en curso, ¿por qué no le dio usted sentido? ¿Por qué le da el otro? Eso no es materia de investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Yo entiendo que haya suspicacia por parte de algunos medios de comunicación, pero esa suspicacia que se genera no implica que nosotros tengamos que dejar de hacer lo que creemos que es correcto. Acá lo que se está denunciando es que el Ministerio Público, cuyo fiscal de la Nación es Pablo Sánchez, no ha tomado las providencias del caso para investigar justamente a estas empresas consorciadas del grupo Odebrecht. Acá, incluso en su momento, altos funcionarios de Odebrecht manifestaron que tanto Graña y Montero, JJ Camet y otras consorciadas conocían perfectamente el pago de sobornos. Los indicios dicen pues claramente, si estas empresas entran a licitar una concesión y luego obtienen mayor dinero del que esperaban recibir, tenían que suponer de dónde venía. Entonces, con esos indicios, el fiscal de la Nación sí tenía que abrir investigación. Y ojo, no es solamente el caso de las consorciadas, hablemos claramente. ¿No es cierto que el Ministerio Público viene blindando vergonzosamente a Alejandro Toledo? Hasta el día de hoy, digamos, en un enfrentamiento con el Poder Judicial, que ni siquiera han presentado el cuadernillo de extradición respecto al caso de Coteva. Eso es gravísimo. Hasta ahora, el Ministerio Público no investiga, no tiene como investigados tampoco a Odebrecht. ¿Cuál es el acuerdo que llegaron finalmente el Ministerio Público respecto a estas empresas? Nadie lo sabe. Entonces yo sí creo que en base a que no se ha investigado inicialmente como tiene que hacerse, tiene que... No hay... Sí. Tiene que hacerse, obviamente, al Ministerio Público, que nadie está por encima de la ley. A ellos también, obviamente, tiene que someterse a una investigación, y en este caso hay un pedido de un congresista para una acusación constitucional, el cual lo evaluaremos en su momento.
Interesante, sin duda. Pero bueno, vamos a otro tema. Hace unos días la congresista Rosa María Bartra, ella es presidenta del grupo de trabajo de la Comisión Lavallato aquí en el Parlamento Nacional y por supuesto estuvo aquí en el set de Pulso Parlamentario dando detalles acerca del balance de la gestión de esta comisión aquí en el Congreso de la República y por supuesto lamentó la negativa del presidente de la República para poder poner una fecha, día y lugar para recibir a la Comisión Lavallato. Vamos a ver el resumen de su presentación aquí en Expediente Odebrecht. Tengo que lamentar la posición del presidente Kuczynski. Él es el primer mandatario, personifica a la nación y en tanto tiene esa enorme distinción, es el primer ciudadano llamado a cumplir y hacer cumplir la ley, llamado a liderar la lucha contra la corrupción, que es un cáncer que nos ha hecho y nos sigue haciendo muchísimo daño. No se le ha pedido que comparezca a la comisión, se le ha pedido que nos señale fecha, hora y lugar para que nos reciba, para que nosotros lo visitemos donde él diga, en las condiciones que él diga, que es su prerrogativa. Generalmente es así cuando... Porque él es el presidente y hay que mantener, obviamente, el respeto por su investidura. En ese contexto, al presidente se le ha pedido, díganos, señor, ¿dónde nos va a recibir? ¿A cuántos nos va a recibir? Sin cámaras, en sesión reservada, con muchísimo respeto, porque la Constitución en su artículo 97 es muy clara y dice que todos los ciudadanos estamos en la obligación, independientemente del cargo que tú tengas, en la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Ojo, no habla de comisiones ordinarias, habla de comisiones investigadoras. Que es la suya, la Lavallato. Que es la que presido, así es. Sin embargo, el presidente, haciendo uso de un informe de la Comisión de Constitución que se pidió a propósito de la concurrencia de los fiscales, dice, no, a mí... El artículo 117 de la Constitución y este informe dicen que yo no tengo por qué ir y que puedo responder por escrito. Ahí hay que hacer la primera precisión. Nunca en todos los análisis que se han hecho he encontrado uno que diga que la Constitución en el artículo 117 establece que él puede responder por escrito. Ahora, eso no existe. Entonces, para terminar con la pregunta, a la invitación que se le ha hecho, porque siguiendo un respeto absoluto al debido proceso, en la invitación que se le ha hecho, se le ha dicho, señor, señale, fecha, hora, lugar, etcétera, y a usted se le va a preguntar por punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, para que luego él no se sienta sorprendido por los temas por los cuales se le pregunte. O sea, se le han preguntado sobre los temas. Así es, se le dice, se le va a preguntar sobre su participación en la interoceánica, por ejemplo. Se le va a preguntar sobre las donaciones que haya recibido por parte de Odebrecht. Pero no son preguntas, son temas. Temas alrededor de los cuales iban a formularse preguntas. En ese contexto, el presidente ha contestado con un informe, quizá podríamos llamarle un informe no pedido, que responde preguntas que no se le han hecho. Yo escuché la entrevista que él dio anoche en un canal de televisión. Eso es lo que justamente les... Así es. Ese es y él dice, a esas preguntas, porque eran preguntas, solo les faltaban los signos de interrogación. Entonces, de pronto el presidente cree que le puede poner signos de interrogación a los temas y cree que sobre eso él puede responder. La respuesta, con mucho respeto, porque es el presidente de la República, pero nosotros somos congresistas, también somos otro poder del Estado y tenemos el deber, el rol constitucional de hacer fiscalización y control político, más aún desde una comisión investigadora que investiga los actos de corrupción más grandes y más escandalosos de la historia de nuestro país. Y si él ha tenido, no como presidente, sino como exministro de Economía, expresidente del Consejo Directivo de Proinversión, expresidente del Consejo de Ministros, participación directa en los hechos que determinaron la entrega en concesión de un proyecto que ahora está cuestionado por corrupción, por habérsele entregado 20 millones de dólares, según Joseph Maiman y según Marcelo Odebrecht, a quien fue su jefe directo, el señor Alejandro Toledo. Y quien dice, él fue mi empleado. ¿No es acaso pertinente que siendo el presidente de la República dé el ejemplo y si hay sombras de duda las aclare? ¿Por qué negarse? Nadie lo va a maltratar. Estoy presidiendo 60 sesiones. Que venga un solo invitado a decir que se le ha insultado en la comisión. Eso no existe. Él ha dicho anoche en esa misma entrevista, la comisión investigadora
ya lo he recibido y he recibido insultos. Creo que el presidente confunde las cosas. A la comisión que yo presido nunca ha querido recibir. Siempre se ha referido con mucho desdén. Porque en una primera ocasión, antes de hablar de los insultos, dijo que ese era un cuentazo y que era un circo. Ajá. Era un circo. Entonces, nos preguntaríamos quién insulta a quién. ¿Quién en realidad está teniendo una actitud despectiva, irreflexiva e irrespetuosa con lo que significa la voluntad popular? ¿Quién está incumpliendo la Constitución? Nosotros tenemos el deber de buscar la verdad y mostrársela al país. ¿Por qué no nos ayuda con eso? ¿Por qué de pronto no entiende que más allá de una protección constitucional, que tendrá su debate en la Comisión de Constitución, que más allá de eso está el deber moral y el deber político de responder por aquellos actos que él ha presidido? Y que, por ejemplo, hoy día, por citar lo más cercano, hemos tenido un exministro de Alejandro Toledo, miembro del Consejo Directivo de Proinversión, que igual que todos los ministros que ya pasaron por la comisión, hoy día dijo, bueno, yo tenía que confiar, donde manda capitán no manda marinero. Usted era marinero, sí, yo era marinero. ¿Quién era el capitán? ¿Y quién era el capitán? Bueno, el señor Cornejo y el señor Kuczynski. Por supuesto, el proyecto tiene su correlato no solamente en la firma del contrato de concesión, que es la madre del cordero, porque ahí es donde se allana todo, donde aparentemente se vulnera nuestro propio ordenamiento jurídico y constitucional, donde de manera gravosa el Estado se hace cargo de todos los costos, incluyendo el mantenimiento, del 100% del costo y el mantenimiento para dar en concesión una carretera. O sea, ¿cuál era el riesgo del privado? Esa es la madre del cordero. Pero luego las adendas se dan a lo largo del siguiente gobierno, eso es cierto, y tendrán su investigación como corresponde. En este momento nos encontramos abocados a la firma del contrato de concesión. Y es este punto el que tiene que aclararse. Bueno, están confundiendo, le decía, este caso en el cual se le está llamando como invitado, como testigo de los hechos que él presidió, y lo confunden con el caso de la señora Fujimori, que por cierto ya vino a la comisión voluntariamente y respondió a las preguntas de todos los partidos. Pero bueno, están confundiendo esto con el caso de la señora Fujimori, que tiene su origen en una denuncia de 2 medios de comunicación, que luego es retirada por el denunciante, pero que lejos de archivarla, el Ministerio Público la coge y en este momento al único partido político que ha presentado todos sus informes, que ha sido auditado por SUNAT, que no ha sido encontrada una sola inconsistencia, una sola observación, a pesar que los otros partidos tienen serias inconsistencias y no han presentado sus informes, por hacer cócteles, ¿calificarlos de organización criminal? A ella, a su esposo, organización criminal por hacer actividades de recolección de campaña. ¿Acaso no es válido hacer por lo menos la observación con respecto a la desproporción que hay en el tratamiento que da el Ministerio Público a unos casos y frente a otros? Graña y Montero, de acuerdo a la afirmación de José Graña en nuestra comisión, no tiene ni siquiera investigación preparatoria, a pesar de haber estado consorciados con empresas que han declarado que han cometido actos de corrupción. En el caso de Alejandro Toledo, que lo acabamos de tocar, no han hecho absolutamente nada y lo poco que han hecho lo han hecho mal. Sin embargo, a Keiko Fujimori, por una denuncia de Hildebrandt en sus 13, le abro proceso y le abro proceso como organización criminal a 400 personas. ¿Eso tiene realmente alguna lógica jurídica, alguna lógica de quien debe ser responsable con la acción penal porque es el titular? ¿Debemos callar porque somos fujimoristas? La señora Fujimori se niega a comparecer a las citaciones de la Fiscalía en el marco de ese proceso de organización criminal. La señora Fujimori está dispuesta a presentarse incluso ante la Fiscalía para ser investigada bajo ese marco, independientemente de que ella y obviamente ustedes consideren que está mal. La señora Fujimori nunca se ha escondido, nunca, ni al Congreso, ni al Ministerio Público, ni al Poder Judicial, ni a cualquier instancia que la ha llamado. Tiene más de una década respondiendo a procesos, más de una década recibiendo todo tipo de agravios, y ella está allí, al frente de su organización política y tratando de construir institucionalidad
construyendo institucionalidad en realidad para poder llevar al Perú hacia su pleno desarrollo en su oportunidad. O sea, lo que usted nos está diciendo que ella va a responder, pero obviamente tiene derecho a ejercer su derecho legítimo a defenderse y tiene que hacer uso de todos los instrumentos jurídicos que estén a su alcance. Y además de los instrumentos jurídicos, pues obviamente hay una respuesta política. Por eso es que mi partido, que en este momento se encuentra acusado de ser una organización criminal por realizar actividades de recaudación de fondos que están reportadas, que están bancarizadas, que están absolutamente auditadas, no tenemos derecho a levantar la voz, por supuesto que sí, y lo vamos a hacer, porque quien dice la verdad no miente, y quien dice la verdad sale, da la cara y la defiende. Bien amigos, ahora sí es momento de presentarles Lavallato Internacional. La información nos lleva hasta México porque una ONG ha asegurado que el actual presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, habría recibido dinero sucio, dinero a través de coimas de Odebrecht. Nada menos. Vamos a ver esto y mucho más en Lavallato Internacional. Las operaciones corruptas de Odebrecht son investigadas en México. La Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación sobre funcionarios y exfuncionarios de Pemex por su presunta aceptación de sobornos de la empresa brasileña. Uno de los afectados por estos señalamientos es el exdirector Emilio Lozoya, quien se presentó voluntariamente ante Ministerio Público. En conferencia de prensa negó estas versiones en su contra. Que en la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos, ni de nadie. Su abogado, Javier Cuello Trejo, aclaró la situación legal de su defendido, quien presuntamente recibió $10.8 millones de Odebrecht. Pero en ningún punto de la carpeta aparece el nombre del licenciado Lozoya. Aparece, como dijo Javier, las denuncias de Pemex. Pero además aparece todo lo que los medios de comunicación han manifestado. Lozoya Austin aseguró que nunca ha participado en ninguna reunión con ejecutivos de Odebrecht ni de ninguna otra empresa donde se hablara de sobornos. Este escándalo de corrupción llegó hasta Los Pinos, la residencia oficial del presidente de México. Y así como Peña Nieto recibió personalmente a Marcelo Odebrecht en Los Pinos, en el 2011 Calderón también lo recibió en la residencia presidencial. Odebrecht tenía institucionalizada la corrupción a un grado pocas veces visto. Lo grave de esta empresa, sí, es de que tenía un departamento exclusivo de moches. O sea, toda una oficina, un departamento, una subdirección de moches. Un grupo de periodistas mexicanos recopiló datos de la forma de operar de Odebrecht en otros países de América. Esta empresa apoyó a candidatos presidenciales para ganar influencia y luego contratos. Ellos han confesado que han intervenido o intervinieron en su momento en campañas de por lo menos 8 países de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, cuando brotan estos datos de 2012 en el caso de México, por supuesto que mueve a la suspicacia de si no se habrá seguido un esquema similar al que se siguió en otros países de Latinoamérica. Bien amigos, hasta aquí otro programa de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Manténgase al día con los microprogramas que salen a lo largo de la programación de Congreso Televisión referida a este mega escándalo, Lavallato en el Perú y en el mundo. Que estén bien, hasta la próxima.